Te pongo en situación. Hace unos días tuve que viajar a Los Ángeles para un evento de Apple. Al hacer la maleta miré mi escritorio y allí estaba mi MacBook Pro y mi iPad Pro, los dos con un M5, y tuve que tomar una decisión que siempre que lo hago me da bastante vértigo, que es ¿cuál elijo? Y al final terminé llevándome mi iPad Pro con M5. Pero esto no es la primera vez que me sucede. Justo al poquito de salir también tuve otro evento, el Adobe Max, e hice exactamente lo mismo. Ya te lo conté en un vídeo. Te conté la experiencia de cómo es vivir con el iPad Pro, pero no había hecho una review del iPad Pro M5, en concreto el modelo de 11 pulgadas, hasta ahora. Y después de que prácticamente haya sustituido a mi MacBook, quiero contarte cómo ha sido esa experiencia siendo creativo. Ahora, ese prácticamente es muy importante. Recibo muchísimos mensajes en Instagram DMs preguntándome: Víctor, soy arquitecto, ¿debería comprarme un iPad? Víctor, soy diseñador gráfico, ¿debería dejar mi MacBook a un lado e ir únicamente a por un iPad? Es una respuesta muy difícil. Pero para mí la respuesta corta sería no. Pero la respuesta larga es depende. Depende de en qué situación un iPad es mucho más interesante que un MacBook. Y esa es una verdad incómoda. No es el dispositivo perfecto, pero por algún motivo hace que quiera utilizarlo cada vez más. Voy a contarte algo muy personal. Cuando iba a la universidad, el iPad que utilizaba era el iPad 2. Lo utilizaba para tomar notas, para meterme en el campus virtual, meterme en internet. Y en aquel momento me sentía como si estuviese tocando literalmente el futuro, pero en absoluto estaba en el presente. Y había momentos de verdad en los que estaba haciendo un esfuerzo por utilizar el iPad 2 porque no era tan práctico. Sentía como ir un poco en contra de la propia naturaleza del iPad, como si estuviese intentando llevarlo al límite, pero unos límites que me estaba diciendo el propio hardware y el software: no, eso es suficiente. Y me hacía soñar con esa idea de futuro de que en algún momento tendría en una tableta de cristal tan delgada como lo que era ese iPad que utilizaba todo mi flujo de trabajo, ya fuese de gestión, pero también mi flujo de trabajo creativo. Y a día de hoy, en 2026, aunque este iPad es de 2025, puedo decirte que ese futuro se cumple en un 99%, pero sí, sigue habiendo fricción. Pues bien, eso es un poco lo que me sigue sucediendo con este iPad Pro M5. Hay ciertas cosas que sí son más incómodas hacerlas en un iPad que en un Mac, pero por algún motivo siempre termino haciéndolas en el iPad. ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? Básicamente porque me fascina el concepto del iPad. La idea de que mi ordenador sea una lámina inteligente en el que está absolutamente todo, eso me flipa. Y más siendo un niño de los 90. Hay un aspecto de intimidad en el iPad que no te lo da el Mac. Esa tactilidad que tiene. Brutal. Pero hablemos del hardware. ¿Qué ha hecho Apple? El iPad realmente es una pantalla, y como pantalla es la mejor en la que trabajo. Y sí, es una pantalla que tiene un chip M5. Este año lo que decidí es, en lugar de utilizar el iPad Pro de 13 pulgadas, porque es el que estaba utilizando durante los años anteriores, decidí ir a por el modelo de 11. ¿Por qué? Porque sentía que el de 13 pulgadas se solapaba bastante con el tamaño de Mac que suelo elegir, que suele ser el de 14. Sí que sentía que ahí había un solapamiento completo y que quizás un iPad Pro de 11 iba a llevar la portabilidad a un siguiente nivel, y que además entre uno y otro son prácticamente idénticos. Quizás en algunos momentos me iba a resultar más incómoda una pantalla más pequeña, pero la realidad es que después de estos meses utilizando el de 11 pulgadas, tengo que decir que prefiero el de 11 pulgadas y que no ha habido ningún momento en el que haya echado de menos el de 13. Al contrario, he agradecido no tener el de 13, sobre todo cuando voy en un avión. Voy a hablarte de una cosa que sí que me fascina del iPad Pro y que sí que es superior respecto al resto de las pantallas de los iPad y honestamente de prácticamente cualquier otra pantalla que he probado, y es la calidad que tiene. Ahora mismo está dándole el sol a la pantalla, se ve perfectamente bien. Lo que ha hecho Apple con esa tecnología OLED, que lo que ha hecho es, lo llama Tandem OLED, porque tiene una pantalla OLED encima de otra para poder aumentar la luminosidad y llegar a este pico de nit que, claro, hace que incluso aunque estés en condiciones de luminosidad fuertes, puedas ver todo perfectamente. Es probablemente la mejor pantalla con la que trabajo. Aquí, por ejemplo, pues eso, al tener una pantalla tan buena, tan luminosa, es que puedo editar una foto y además está calibrada y sé que lo que voy a ver en esta pantalla es lo que luego voy a ver también en la pantalla del iPhone, son los colores que voy a ver también en el Apple Studio Display. Todo está calibrado del mismo modo y está muy guay.
Y hablando de esa sensación de lámina de cristal sobre la que podemos hacer todo, quiero hablarte del sponsor del vídeo, que se trata de Paperlike. Ya sabes que yo utilizo mucho el Apple Pencil, principalmente para tomar notas. Y bien, la pantalla del iPad, tanto si te compras el modelo normal como el modelo nanotexturizado, lo que es la textura sigue siendo muy resbaladiza. Entonces, para escribir no es tan cómodo. Paperlike no solo quita los reflejos, que eso es una cosa que me encanta, sino que además con la tecnología que utiliza de nanodots, añade un poquito de fricción a tu Apple Pencil para que de ese modo cuando estés escribiendo sea mucho más cómodo y se acerque más a la experiencia que tienes de escribir con un papel pero en tu iPad. Una cosa que hago siempre nada más estrenar el iPad es poner el protector de pantalla de Paperlike. He probado otros en el mercado, de hecho ya te lo he comentado alguna vez. Durante un tiempo Paperlike no fue mi sponsor, entonces decidí probar otros y al final, incluso aunque ellos no eran mi sponsor, volví a comprar sus protectores porque son realmente buenos. Considero que si vas a invertir el dinero que cuesta un iPad y lo vas a utilizar de forma más profesional y lo vas a utilizar como una herramienta de creación y sobre todo vas a utilizarlo como un Apple Pencil, de verdad échale un ojo a Paperlike. Considero que son de ese tipo de accesorios que merecen mucho la pena. En fin, muchísimas gracias Paperlike por contar conmigo de nuevo. Además quiero dar las gracias porque después de la cantidad de menciones que he hecho de Paperlike, este año he hecho una colaboración anual con ellos, así que los traeré mucho más por el canal y además haré alguna cosa especial con ellos para este canal. Échale un ojo al link que te dejo en la descripción porque merece mucho la pena. Y bien, volviendo al vídeo. Y otro cambio relativamente importante y el motivo de ser de este iPad y de esta review es que este año han incorporado un chip M5 en lugar de un M4 como tenía anteriormente. Aquí es donde sí que vienen mis principales pegas. Hay cosas del iPad que las haces mejor que en el Mac. Me encanta la capacidad de concentración que puedes tener en un iPad. Y además con el accesorio del teclado me gusta mucho escribir los guiones. Los guiones del canal los escribo, te diría que el 98% de ellos están escritos sobre mi iPad. Porque me pongo Notion en pantalla completa y ahí los escribo. Me centro mucho más, no sé por qué. Y luego están las apps. Estoy alucinando muchísimo con las apps profesionales que está lanzando recientemente Apple. Pixelmator Pro, por ejemplo, es una de esas aplicaciones que he utilizado en mi Mac durante un montón de años, ya no solo para editar, sino también para retocar fotografías. Y es una versión, como te diría, un poco más sencilla, al menos para mí, que Photoshop. Recientemente también incorporaron una nueva versión de Logic. Final Cut Pro lo han mejorado bastante. Tienes DaVinci también para colorización de vídeo. Y Freeform, que básicamente he diseñado toda mi casa en Freeform. Pero también existe otra cara. La diferencia entre el M4 y el M5 no ha sido tan abismal, excepto si vas a hacer tareas de inteligencia artificial dentro del propio dispositivo. Ya con el M4 todo funcionaba extremadamente fluido. No hay nada que sienta en el día a día que el M5 sí me permite hacer que el M4 no me lo permitiera. Ahora, no sé si será por el M5 o si será porque las aplicaciones son una pasada las que tenemos actualmente, pero poder utilizar Final Cut Pro en el iPad, estar haciendo capas, transiciones, estar con un footage como el que estaba trabajando, que está grabado con el iPhone en el formato Apple Pro Res RAW y que se mueve con una fluidez que es espectacular, hace que el flujo de trabajo en el iPad sea increíble. Ahora, ese tipo de aplicaciones quiero que tengas en cuenta una cosa, y es que aunque tenemos una versión de escritorio en el Mac, la versión de escritorio me parece que está mucho mejor para poder hacer flujos mucho más rápidos. Al final, la aplicación del iPad sigue pensándose y desarrollándose para que podamos utilizarla también con los dedos. Y aunque esto es un plus porque hace que puedas utilizar tu iPad sin necesidad de ningún otro accesorio y puedas editar vídeos con ella, la mayoría de la gente que se compra esta tableta y que va a utilizarla para editar también va a tener accesorios aparte. Entonces, esa facilidad táctil que se le da por un lado hace que cuando le ponemos un teclado y un ratón y queremos utilizarlo exactamente como la aplicación de nuestro Mac, nos encontremos con la primera fricción, y es que a pesar de que compartirían potencia, no es igual de fluida, o al menos el flujo de trabajo no es igual de fluido. Aquí mi mayor pega es que Apple está diseñando aplicaciones profesionales pensadas para ser utilizadas principalmente con la pantalla táctil, mientras que la realidad es que ningún profesional que conozco que vaya a utilizar estas aplicaciones de forma seria para editar va a utilizar únicamente el dedo. Utilizará el Apple Pencil o le conectará un teclado y un ratón. ¿Por qué? Porque lo que quiere ese profesional es precisión.
Además está la gestión de archivos. Sigo sintiendo que para cosas más serias de organización de archivos, pasar grandes bloques de archivos, sigo prefiriendo hacerlo 100% en mi Mac. Tengo más control en el Mac, veo las ventanas de una forma mejor y el Finder funciona como siempre ha funcionado. Arrastrar muchos archivos es más fácil en el Mac. Existen ciertas formas de poder hacer una gestión de archivos similar, pero si no quieres hacer eso, ya tienes el Mac. Cuando hice la review del iPad Pro M4 fui bastante escéptico y en cierta medida un poco injusto, porque dije un par de cosas que luego con el tiempo me he terminado retractando. Por ejemplo, una de ellas fue sobre el tema de lo finito. Quiero recordar que dije que nadie necesitaba un iPad tan finito, o que no estábamos pidiendo un iPad tan finito. La realidad es que después de haber utilizado el iPad Pro con el M4 durante todo su ciclo de vida y luego haber pasado a este, sí que se agradece que tenga potencia, que tenga esta pantalla con esta calidad que es espectacular, que además lo tengas siempre conectado a internet, porque en mi caso siempre lo tengo con LTE o celular. Es mi centro de entretenimiento, pero también es mi centro de trabajo, y lo que es muy curioso es que cada vez más puedo desarrollar mi trabajo aquí. Pero ¿sabes de esa sensación de a veces puedes utilizar un coche para trasladar tus cosas, pero hay momentos puntuales cuando tienes que hacer una mudanza en las que tienes que utilizar un camión? Pues bien, para mí eso es exactamente la diferencia entre un iPad y un Mac. La mayoría de las cosas puedo hacerlas perfectamente en mi iPad Pro, pero hay algunas veces en las que necesito ese camión para poder hacer cargas de trabajo mucho más pesadas. Entonces, ¿para quién es esto? ¿Para quién es el iPad Pro M5? Y es que, honestamente, después de las Apple Vision Pro, que también tengo el modelo de M5, las Apple Pro es el dispositivo más avanzado que he probado jamás. Eso sí que es una ventana hacia el futuro, pero todavía le queda. Para mí las Apple Vision Pro son un prodigio tecnológico, pero es que el iPad Pro también me parece que es un prodigio tecnológico, el incorporar tantísimas cosas en un cuerpo tan fino. Pero eso lleva también un coste. El iPad Pro es la opción más elevada dentro de la gama de los iPad, y lo que es muy probable es que la mayoría de las veces no vayas a necesitar un iPad Pro para hacer ciertas cosas. Con un iPad Air ya es más que suficiente, y más si lo tienes que acompañar de un MacBook. Creo que hay muchos tipos de creativos, pero si eres de aquellos que en tu trabajo sé que utilizas un stylus o utilizas tabletas, o eres de esas personas que para organizarte necesitas escribir, necesitas hacer esquemas, eso es lo que me sucede a mí principalmente. Un iPad, ya sea Pro, ya sea Air, ya sea un Mini o ya sea el más económico de todos, puede ayudarte muchísimo en tu flujo de trabajo, pero no creo que puedas sustituirlo al 100% a tu Mac. El iPad Pro M5 sí, es una joyita tecnológica, pero una joyita con un coste bastante elevado. Entonces hay ciertos creativos que lo van a disfrutar, pero al final no deja de ser una pieza de lujo dentro de la tecnología. En fin, esta es mi pequeña review sobre el iPad Pro M5 después de haberlo estado utilizando durante estos últimos meses prácticamente como si fuese mi ordenador. El otro día decidí hacerla porque, echando la vista atrás de dónde estábamos con el iPad 2 cuando me lo llevaba a la universidad y de qué es capaz de hacer ahora este dispositivo, veo que es una pasada. Sí que hay un cambio muy grande. Antes teníamos que soñar con las posibilidades futuras del iPad. Ahora el iPad ya es capaz de hacer eso, pero tiene limitaciones. Muchas de estas limitaciones no vienen impuestas, como en aquel momento, por el hardware, sino que son decisiones que han tomado los diseñadores de Apple. Y muchas de esas decisiones son muy acertadas porque hacen que el uso del iPad sea muy cómodo, pero también son decisiones que hace que no lo puedas sustituir al 100% por un MacBook. En fin, nos vemos en otro vídeo, en otro episodio, y ya está. Chao. Gracias.